Con su permiso, diputado presidente. Presentamos este paquete de reformas en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas, que comprende entre el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, y el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, esperando contar con la sensibilidad de las diputadas y diputados integrantes de las comisiones que habrán de dictaminar la iniciativa de decreto que se propone al tenor de los siguientes motivos. La violencia familiar, también conocida como violencia doméstica, era considerada hace décadas como un asunto privado. Ahora la violencia de la familia, perpetrada particularmente contra las mujeres, es considerada como una violación a los derechos humanos, una crisis en materia de salud pública y una amenaza para la seguridad humana, el desarrollo y la paz. Es un asunto de interés público. México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales que han recomendado a los estados legislar sobre violencia familiar, introduciendo e incrementando las sanciones penales, civiles, laborales y administrativas que garanticen el acceso a la justicia y reparación del daño. En este orden de ideas, la Ciudad de México es pionera en legislar e implementar políticas públicas enfocadas a la problemática que nos ocupa, dando cumplimiento a los instrumentos internacionales. En cuanto a la violencia familiar, la ley en comento define en su artículo 7 que violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguineidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantenga o haya mantenido una relación de hecho. La presente iniciativa propone que en esta definición se incluyen los tipos de parentesco, el civil que se da entre adoptante y adoptado. Por otra parte, la citada Ley General señala en su artículo 9 que con el objetivo de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, los poderes legislativo, federal y locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, considerarán, fracción 1, tipificar el delito de violencia familiar que incluya como elemento del tipo los contenidos en la definición prevista en el artículo 7 de esta ley. En este sentido, es que se propone reformar los artículos 343 bis y 343 ter del Código Penal Federal, en los cuales actualmente se tipifica el delito de violencia familiar. Se propone que el artículo 343 bis contenga como elementos del tipo de violencia familiar los señalados en los artículos 7 de la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, eliminando del actual tipo de violencia familiar el que ésta se ejerza de manera reiterada y que se ejerza por parientes que habiten en la misma casa de la víctima. En este mismo artículo se propone aumentar la penalidad para este delito cuando en su ejercicio se empleen armas de fuego. En el artículo 343 ter se propone se incluyan las definiciones de los tipos de violencia que pueden generarse en el ámbito familiar. Se propone reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a efecto de garantizar, en primer término, que aquellas personas que cuenten con antecedentes de haber ejercido violencia en el ámbito familiar no puedan poseer armas en el domicilio ni obtener licencias para portarlas. Se propone se reforme el artículo 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, adicionándole una fracción 9 y recorriéndose la subsecuente a efecto de que se establezca
como causal de cancelación de licencias de portación de armas el ejercer violencia en el ámbito familiar contra las mujeres o contra algún miembro de la familia. Se propone adicionar un artículo 31 bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la cual se establezcan los casos en los cuales procederá la suspensión de licencias de portación de armas de fuego, suspensión que actualmente se encuentra regulada en el mismo artículo 31 que habla de la cancelación de licencias de portación. En este artículo 31 bis se propone como nuevo supuesto para que proceda la suspensión de licencias de portación de armas la declaración de alerta de violencia de género en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En lo que se refiere a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su título 4 de sanciones se propone se derogue la fracción 1 del artículo 77, donde se sanciona tan solo con 10 a 100 días de multa a quienes posean armas sin haber hecho la manifestación de las mismas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Consideramos que la posesión de armas sin hacer la manifestación correspondiente, cumpliendo con los requisitos indicados que se propone, debe sancionarse más severamente. Así se sugiere adicionar un artículo 77 bis para sancionar con penas de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 200 días de multa a quien posean armas en el domicilio sin haber hecho la manifestación correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se propone adicionar un artículo 83 quintus para sancionar con penas de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 200 días de multa, además de la prohibición permanente para poseer en el domicilio y o portar armas de fuego a quien las utilice para ejercer violencia en el ámbito familiar. La Ley General de Acceso de la Mujer a una vida libre de violencia ha previsto en su artículo 30 una serie de órdenes de protección preventivas, entre las cuales se encuentra en su fracción 1 la referente a la retención y guarda de armas de fuego, propiedad del agresor o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad en la materia. En este sentido, consideramos necesario el que se introduzca también, como orden de protección preventiva, la retención y guarda de armas de fuego de servidores públicos que las porten con motivo del desempeño de su cargo o empleo, y no solo la retención y guarda de armas de fuego de particulares. Así se propone adicionar una fracción 2, recorriéndose las subsecuentes al artículo 30 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es cuanto, presidente, y solicito se inserte la presente íntegramente en el diario de los debates. Y le pido a mis compañeras diputadas y a los compañeros interesados en este tema y sobre todo de solucionarlo, que apoyen esta iniciativa. Es cuanto. Gracias.